La lluvia caía con fuerza aquella tarde cuando me dirigí, con el corazón ardiendo de rabia, a la casa de mi mejor amiga, Kelly. Horas antes, había recibido una foto desgarradora. Ella y mi novio aparecían juntos de una forma que gritaba traición. El dolor y la furia se mezclaban dentro de mí. Sentía que todo lo que conocía se rompía en pedazos. Al llegar, me sorprendió encontrar en la puerta a Daniel, su primo mayor, quien claramente no esperaba mi visita intempestiva. Él tenía la mirada confundida, pero me invitó a entrar para que no siguiera empapándome bajo la tormenta. «¿Qué pasa, Ruth?», preguntó notando mi expresión desencajada. «Estás temblando». «Necesito hablar con Kelly», repliqué con voz firme. «¿Dónde está?». Daniel bajó la mirada, algo incómodo. «Se fue con su hermana a visitar a su abuela. Volverán mañana». «¿Por qué tanta urgencia?». Mi rabia estalló en forma de sollozos. Me dejé caer en el sillón de la sala, incapaz de contener las lágrimas. Le conté, entre respiraciones agitadas, lo que había visto en aquella maldita foto. El dolor era como un nudo que se apretaba en mi pecho. «No puede ser», murmuró Daniel, con un tono entre sorprendido y preocupado. «Quizás haya una explicación». «¿Una explicación?», repetí con amargura. «No existe excusa para engañar de esa manera. Kelly era mi mejor amiga, y mi novio. No puedo creerlo». Intenté calmarme, pero las lágrimas y la furia me consumían. Daniel colocó con cuidado una toalla sobre mis hombros y me ofreció agua. No tenía cambio de ropa para mí, y yo no quería ponerme nada de Kelly, solo la idea me revolvía el estómago. Así que me quedé con mi ropa mojada, aferrando esa toalla gruesa y temblando de rabia y frío. «Respira, Ruth». Daniel se sentó a mi lado, con el ceño fruncido. «Sé que estás herida, pero no tomes decisiones apresuradas. Primero, descansa». «No puedo descansar», susurré. «Todo lo que quiero es vengarme». Él me miró con una mezcla de compasión y desconcierto. «No sé si la venganza te hará sentir mejor, pero entiendo que te sientas furiosa». Bebió un trago de agua. «Quiero ayudarte, pero no pienso alentar algo que pueda hacerte daño». Lo observé en silencio. Daniel siempre me había parecido alguien muy centrado. El típico primo mayor que aconsejaba a Kelly y la cuidaba. Sin embargo, esta situación ponía a prueba hasta la paciencia de un santo. Podía ver en sus ojos un brillo de indignación hacia lo que había hecho Kelly, su propia prima. «Me romperé la cabeza pensando en algo», dije secándome una lágrima. «Tal vez solo quiera verla cara a cara. Preguntarle por qué lo hizo. ¿Cómo pudo enviarme esa foto? ¿Por qué traicionarme?». Daniel se incorporó y fue a buscar otra toalla para mis cabellos empapados. Aunque estaba dolido por mi historia, noté cierta tensión en él. Parecía no saber si tomar mi lado o intentar defender a su prima. Aún así, me daba su apoyo. «Mira», comenzó con voz suave, «no quiero que te metas en un problema peor. Entiendo que quieras confrontarla, pero tal vez sea mejor que duermas aquí esta noche. Mañana podrás hablar con ella cuando vuelva». Miré a mi alrededor. Esa casa, que alguna vez sentí casi como mi segunda casa, ahora me pesaba. Recordar que allí vivía mi mejor amiga se sentía irónico. «No quiero abusar de tu hospitalidad, Daniel», dije con un hilo de voz. «Pero no quiero estar sola». «Tranquila», respondió. «Puedes quedarte en mi habitación de invitados. Prefiero saber que estás a salvo y no deambulando bajo la lluvia con esa furia contenida». Asentí con la cabeza, agradecida. Me levanté con la toalla enredada en mi cuerpo y caminé tras él por el pasillo. A medida que avanzaba, evitaba mirar las fotografías de Kelly en las paredes. Recordar su rostro me hacía hervir la sangre. Entramos a un cuarto sencillo, con una cama pequeña y una vieja mesita de noche. Daniel se quedó de pie, algo incómodo, sin saber si marcharse o asegurarse de que yo estuviera bien. «Gracias por todo», musité. «No sé cómo voy a enfrentarme a Kelly, a mi novio, pero al menos me siento protegida aquí». Solo se detuvo, eligiendo las palabras. «Mañana podrás hablar las cosas. Y si necesitas compañía, cuenta conmigo. Sé que estás herida, pero no te precipites a hacer algo de lo que puedas arrepentirte». Sus palabras resonaban en mi cabeza. Una parte de mí seguía llena de rabia, deseando vengarse, pero otra parte anhelaba simplemente olvidar, sanar y seguir adelante. Daniel salió al pasillo, cerrando la puerta con suavidad, y yo me desplomé sobre la cama. Sentía el corazón desbordado y la mente en llamas. ¿Cómo había sucedido todo tan rápido? ¿En qué momento mi mejor amiga y mi novio decidieron pisotear mi confianza? Las horas pasaron lentamente. Entre el golpeteo de la lluvia contra la ventana y mis suspiros de frustración, logré quedarme dormida. Aquella noche, mi cabeza bullía de planes e ideas, ninguna especialmente buena, pero en el fondo,
Una pequeña voz me repetía lo que Daniel decía. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. A la mañana siguiente, desperté temprano. El cielo seguía gris, aunque la lluvia había amainado un poco. Me acerqué a la ventana y sentí un nudo en el estómago. Ese sería el día en que Kelly regresaría. Y yo podría, al fin, hablar con ella. O gritarle. O quién sabe. Sentía que había 1000 caminos y ninguno me satisfacía. Respiré hondo y me preparé para lo inevitable. Pensé en marcharme sin enfrentarla, pero me daba demasiada rabia dejar todo así. Había estado a su lado en buenos y malos momentos, compartido secretos, risas y lágrimas, y ahora se había convertido en la persona que más me lastimó. ¿Lista?, preguntó Daniel, asomándose por la puerta. «Puedo quedarme si quieres, para que no estés sola cuando ella llegue». «Sí», susurré, con un leve temblor en la voz. «Gracias por tu apoyo». La espera se hizo eterna. Cuando, finalmente, escuché el auto de Kelly y su hermana detenerse en la entrada, el corazón casi se me salió del pecho. Me levanté, sintiendo cómo se endurecían mis gestos. No sabía si al verla iba a romper a llorar o a gritar. «¡Vamos!», dijo Daniel, dándome un leve apretón de hombro. «Estoy contigo». Me encaminé hacia la sala, con la respiración agitada. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, Kelly, con el semblante de quien no espera ningún problema. Pero al verme, su rostro palideció al instante. Sabía por qué yo estaba allí. No es fácil describir lo que sentí en ese momento, pero estaba decidida a aclarar las cosas, a buscar una explicación, si es que existía. Ya no tenía fuerzas para guardar toda esa furia en silencio. Lo que ocurrió después fue la confrontación que lo cambió todo en nuestra amistad. Pero esa es otra historia. Por ahora, supe que, pasara lo que pasara, yo no volvería a ser la misma. Imagina que alguien comete la peor traición que podrías imaginar, y que, al descubrirlo, tu mundo se tambalea sin aviso. Así empezó todo para mí aquella noche, cuando comprendí que Kelly, mi mejor amiga, había llevado su lealtad al extremo opuesto y había destrozado mi corazón al involucrarse con mi novio. La lluvia caía con intensidad cuando llegué a la casa de señor Román, un hombre con quien Kelly convivía temporalmente. Él no era su padre, sino un familiar cercano que la había acogido. Era tarde, y mis ropas estaban empapadas por la tormenta. El aire frío se colaba por las rendijas de la puerta principal. Sin embargo, mi rabia me mantenía caliente por dentro. «¿Qué pasó, Ruth?», preguntó el señor Román en cuanto abrió la puerta, perplejo al verme a esas horas. «Estás temblando». «Necesito hablar con Kelly», respondí con la voz entrecortada. «Y si no está, la esperaré». Él soltó un suspiro. «Está de viaje. ¿Por qué tanta urgencia?». La furia y la decepción me hicieron soltar un sollozo amargo. Entré al recibidor y me desplomé sobre un sillón, cubriéndome el rostro con las manos. Aquel momento fue muy humillante. Estaba empapada, temblando de frío y sobre todo de ira. Kelly. Ella destruyó lo que más quiero. Se involucró con mi novio, confesé en un murmullo ahogado por las lágrimas. El señor Román frunció el ceño. «No puede ser. ¿Estás segura?». «Tengo pruebas», afirmé. Apreté los labios con tanta fuerza que sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Me envió una foto para alardear de ello. Él guardó silencio, claramente sorprendido. Se frotó la nuca, como si no supiera cómo reaccionar. La verdad, no pensaba que Kelly pudiera hacer algo así. «¿Quieres un cambio de ropa?». «Estás empapada». Negué con la cabeza, reacia a aceptar cualquier cosa que viniera de esa casa. «Estoy bien así, solo necesito desahogarme y decidir qué hacer». Nos quedamos un instante en silencio, con la tensión pesando en el aire. La lluvia repiqueteaba en el techo, y la habitación se sentía fría, pese a los gruesos muros. Finalmente, el señor Román se sentó a mi lado, ofreciéndome una toalla para cubrir mis hombros. «Entiendo tu dolor», murmuró, «pero no hagas algo de lo que puedas arrepentirte». «Tú y Kelly han sido amigas toda la vida». «Eso era antes», susurré. «Ahora solo pienso en cómo devolverle el golpe». Ella sabía muy bien lo que hacía. Noté el conflicto en su mirada. Por un lado, deseaba defender a Kelly, pero por otro, comprendía lo imperdonable de su traición. Sin embargo, no quería verme lanzarme a una venganza que me superase. «¿Quieres llamarla?», propuso, tomando su teléfono. «Podemos aclararlo, preguntarle qué ocurrió». Le arrebaté el celular, con el corazón palpitando de furia. ¿Aclararlo? Ella no pensó en aclarar nada cuando me envió esa foto. Estaba dispuesta a enfrentar a Kelly de la manera más impactante posible. Y en mi mente una idea descabellada comenzó a formarse. Si Kelly había sido cruel, yo podría serlo también. Me incorporé, soltando la toalla y dejando caer gotas de agua sobre el piso. Sentí la mirada desconcertada del señor Román siguiendo cada uno de mis gestos. «Ruth, contrólate», advirtió con voz grave. «Sé que estás dolida, pero no la empeores.
Ella se encargó de arruinarlo todo, repliqué. Y si aparece esta noche, pensará 2 veces en lo que hizo cuando me vea aquí. Él trató de calmarme, posando una mano suave en mi hombro. No conviertas tu dolor en un arma que pueda lastimarte a ti también. Antes de que pudiera responderle, mi teléfono empezó a vibrar. Lo saqué del bolsillo y vi el nombre de Kelly en la pantalla. La furia me invadió de nuevo, mezclada con los nervios de enfrentamiento. Dudé, respiré hondo y descolgué. ¿Qué quieres?, espeté. Ruth, sé que estás molesta. Solo quería disculparme. La voz de Kelly sonaba vacilante, como si ella misma no tuviera claro lo que había hecho. Por favor, necesito que me escuches. ¿Disculparte?, repetí con una risa amarga. Ni siquiera sé si hay algo que disculpar en este punto. El señor Román me observaba, sin atreverse a interrumpir. Escuché el motor de un coche detenerse en la calle, y mi corazón dio un brinco. Estoy llegando a casa de mi primo, continuó Kelly. ¿Podemos hablar? Colgué antes de responder, la rabia ardiendo en mi pecho. Me dirigí hacia la ventana. Como había intuido, Kelly se bajaba de un auto frente a la casa, encogiéndose bajo la lluvia. Llegó el gran momento, comenté, apretando los puños. El señor Román se levantó, notoriamente tenso. Por favor, no conviertas esto en una guerra. Tal vez ya lo sea, le solté con un hilo de voz cargado de tristeza y furia. Ella cruzó una línea que no podía permitirse. La puerta principal se abrió en la planta baja, seguida de pasos enérgicos subiendo las escaleras. Reconocí la respiración alterada de Kelly incluso antes de que irrumpiera en la habitación. Nos encontró al borde de un estallido. Él, serio y preocupado, y yo, con una mirada que solo reflejaba decepción y rabia. «Ruth», exclamó empapada y con el cabello goteando. «¿Qué estás haciendo aquí?» La confrontación que tanto había imaginado finalmente sucedía. Sentí un temblor recorrerme de pies a cabeza, pero me obligué a mantenerme firme. «¿Creíste que no me atrevería a buscarte después de lo que hiciste?», repliqué con la voz entrecortada. Ella tragó saliva, con la culpabilidad pintada en el rostro. «Lo siento, no sé qué decir. Fue un error. Sus ojos se movieron de mí al señor Román, buscándole algún apoyo. «¿Un error?», solté una carcajada amarga. «¿Me enviaste la foto para restregármelo en la cara? ¿O fue un descuido? No pretendía...». Se calló de golpe, sin encontrar las palabras, sabiendo que cualquier excusa era inútil. El silencio se volvió denso, casi palpable. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo también estuviese furioso. El señor Román dio un paso entre nosotras, intentando interponerse. «Chicas, basta. Podemos hablar con calma. Esto se puede arreglar, o al menos intentarlo». Miré a Kelly y sentí que la furia se mezclaba con una tristeza profunda. «¿Por qué lo hiciste?», susurré, bajando la voz. Ella me miró con ojos vidriosos. «No tengo una respuesta que te satisfaga. Solo sé que me equivoqué y te lastimé como nunca debía hacerlo». Me quedé en silencio, incapaz de expresar con palabras el peso que sentía en el pecho. La venganza que había estado cavilando se desdibujaba en mi mente. De pronto me pareció inútil. El dolor era tan grande que ni siquiera un acto cruel iba a aliviarlo. «Vete», logré pronunciar. Mi tono sonó frío y desesperanzado. «No quiero verte. No quiero hablar contigo. Ni quiero tus disculpas». Kelly asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Se giró, saliendo de la habitación tan rápido que apenas alcancé a ver su expresión de arrepentimiento. El retumbar de la puerta de entrada al cerrarse fue como un golpe final. El señor Román suspiró, recargándose contra la pared. «Lo siento. Ojalá pudiese arreglarlo, pero esto es entre ustedes». Lo miré con la vista nublada por las lágrimas que finalmente se dejaban salir. Me acerqué a la ventana, observando las luces del coche de Kelly alejarse en la lluvia. Sentí que había ganado algo y, a la vez, lo había perdido todo. La única certeza que tenía era que mi relación con ella no volvería a ser la misma. Ella negó con la cabeza con nerviosismo, sin entender lo que ocurría. Me incorporé con un suspiro, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. «Descubrí tu pequeña traición con mi novio», expliqué, avanzando con lentitud hacia ella. «Decidí que necesitabas saber lo que se siente al ser engañada». Kelly se puso tensa. Su expresión mostró temor inmediato. Saqué mi teléfono y se lo tendí, mostrándole las pruebas de su aventura. Ella miró la pantalla, se quedó pálida y abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no emitió sonido alguno. «¿No tienes nada que decir?», pregunté,
inclinándome un poco. Esto hiciste a mis espaldas. En ese preciso instante, otra voz irrumpió con fuerza en la habitación. ¿Por qué lo hiciste, Kelly? Era el señor Lesnar, quien apareció tras nosotros con el ceño fruncido. Kelly giró la cabeza con el rostro desencajado. Papá, no me llames así, respondió él con el gesto endurecido. Respóndeme, por favor. Un escalofrío me recorrió al oírlo. Había decepción en su voz y hasta un punto de indignación difícil de disimular. Kelly soltó el aire y con frialdad confesó: lo hice porque quise. El silencio se hizo palpable. Yo la observé con una mezcla de sorpresa y algo de pena. ¿Entonces no te arrepientes en lo más mínimo? Ella se cruzó de brazos, intentando mostrarse firme, aunque su barbilla temblaba. Tal vez lo haría si no fueras tan obsesiva. Se encogió de hombros. Tú no eres mejor que yo. Noté que sus palabras pretendían herirme, pero no me detuve. Ya no se trataba de simple revancha, sino de aclarar todo. Admito que he ido demasiado lejos, concedí, dando un paso más cerca, pero al menos no lo oculto. Kelly bufó con desprecio. Por favor, vete. Me iré, repliqué con calma, guardando el teléfono. Pero recuerda, todo tiene consecuencias. Estaba por darme la vuelta cuando la voz áspera del señor Lesnar resonó de nuevo. Kelly, todavía no he terminado contigo. Ella tragó saliva y sentí el peso de la tensión en el ambiente. Bajé las escaleras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aún así, me detuve unos segundos en el último peldaño. Podía oír los murmullos desde arriba, la voz profunda del señor Lesnar y la de Kelly, cada vez más desesperada. Salí al exterior y el sonido de la lluvia me recibió de golpe. Respiré hondo, mirando hacia la ventana iluminada. Kelly se asomó unos instantes, presa de la angustia, mientras su padre la observaba con gesto de profunda decepción. Un grito ahogado surgió de sus labios, y comprendí que mi partida no marcaba el fin de nada. Ella tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y, de un modo u otro, todos saldríamos lastimados. «Regresa», alcancé a oírla, con la voz quebrada, pero no giré sobre mis pasos. El señor Lesnar se interpuso en la puerta, su silueta recortada por la luz del interior. No alcancé a escuchar sus palabras exactas, pero su tono firme bastó para silenciar a Kelly. Cerré los ojos, dejando que la lluvia cayera sobre mí, y me alejé con pasos lentos. Mi confrontación con Kelly había terminado, pero sabía que el eco de lo sucedido seguiría resonando. Aún así, me sentía extrañamente aliviada. Ya no había marcha atrás. Estaba hecha la revelación. Y con eso quedaba claro que cada acción, tarde o temprano, encuentra su respuesta.